Vaya, así que... ¿Perspectiva nueva? Dejadme que os explique, que es de locos. Hola, Dulce. Ah, pues no es Dulce. Es Renata. La casera. Hola, casera. No, para que nos quiere quitar el piso. ¿Qué? Limao. Hola, buenas tardes, chicos. Mira, me estoy separando. Se ha separado del pavo y necesito recuperar piso para mí, que no tengo dónde ir. Doy un mes antes de encontrar algo, hasta antes de... Y lo siento mucho, así sí que no... Mira que esta tarde he dicho... Se queda pegado. ¡Buah! ¿Y dónde miraremos las campanadas este año? Pues en esta casa no. Directa y al pecho. Desde ese mismo momento nos quedábamos en casa y teníamos que buscar algo enseguida. 750 euros era lo más barato que encontramos y... No voy a soltar la chapa, pero... Ya os podéis imaginar lo que pienso de esto. Echamos suerte en varios, pero sin aval el seguro del alquiler no nos iba a dar el visto bueno. Me exigían nóminas de 1.800 euros. ¡Ay, qué melol! Y yo no sé vosotros, pero... ¿Cuánta gente conocéis con nóminas de 1.800 euros? Poca. Al final la mujer de la inmobiliaria que nos consiguió el piso en el que estábamos antes nos encontró uno más permisivo y que nos permitía pagar 2 meses de fianza para compensar la falta de aval. También podíamos pagar un depósito de 1.200 euros para que Chester se pudiera venir por el tema de mascotas. Como comprenderéis, esto no era una opción. Chester se queda. En cualquier caso, nos tocaba hacer la mudanza en una semana si no queríamos comernos el pagar alquiler en ambos pisos ese mes. La mujer de la inmobiliaria nos consiguió un tiempo para poder mover todas las cosas sin tener que pagar ese mes extra en el piso antiguo, pero el mover todo iba a ser un currazo que nos íbamos a comer sí o sí. Dicho esto, bajamos a los chinos a por cajas de cartón y nos pusimos a empaquetar todo corriendo incluso antes de firmar el contrato nuevo de alquiler. Spoiler, menuda mierda de cajas, chaval. Todavía trabajábamos por la mañana, pero era cerrar sesión por la tarde y ponerse a vaciar habitación por habitación. Varios días incluso Ori lo tuvo que estar haciendo solo mientras yo acudía a varios compromisos del trabajo, que menuda suerte también. Estábamos agotados, estaba siendo mentalmente devastador. Primero el shock de tener que pegar el vuelo, después encontrar corriendo dónde caernos muertes y ahora a mover. No había descanso físico ni mental posible. El desgaste era evidente. Varios días incluso tuvimos que parar antes porque colapsábamos y ya no podíamos más, sobre todo mentalmente. Pese a que estuviéramos cansados, el factor cabeza era terrible. Llegado el día, firmamos el contrato. No podíamos evitar sonreír. Kiva llevaba días sin poder dormir por la ansiedad provocada por esta incertidumbre. Nos pudimos relajar un poco, pero ahora venía la matada máxima, mover todo de un sitio a otro. Que sí, cajas, escritorios, ordenadores, televisiones, sillas, más cajas, o sea, aquello era interminable. A ver, no estaba lejos, eran como 800 metros y estaba dentro del mismo pueblo, pero lo suficientemente lejos como para necesitar un vehículo de transporte. Claro, unas cuantas cajas las cargas en un turismo y a correr, pero esto era una historia radicalmente distinta. Tuvimos que alquilar una furgoneta para llevar lo más gordo, y un amigo nos pudo echar un cable a hacer una carga. Otro vecino del ahora antiguo piso nos salvó la vida para cargar el segundo. El cabrón cayó como un santo del cielo. De verdad, o sea, esta ayuda fue invaluable, os lo juro. Con la furgoneta aprovechamos para pillar el colchón, ya que la propia casa nueva no tenía, y así aprovechar para dejarlo inflando un par de días antes de que nos moviéramos del todo. Pero, maldita la gracia, así se quedó. Obviamente me planté en la tienda para reclamar, esta mierda no iba a quedar así. Y encima no querían que nos lo tragáramos, diciendo, no, es que es un auxiliar, que es tipo colchoneta. A ver, ¿desde cuándo habéis visto un colchón auxiliar de 130 centímetros? En mis cojones 33. Además, que estaba etiquetado como un colchón normal, vendiéndose al lado de los colchones normales, nada que indicara que fuera nada de esto que me contaban. Venga, va, a tomar por culo. Al final nos hicieron la devolución, vaya si nos la hicieron, y tuvimos que irnos a otra tienda especializada por un colchón, y después al IKEA por más cosas que faltaban en la casa, porque
Las mudanzas son así. Cochín, cochín, cochín. A gastar. Aún quedarían unos cuantos viajes con el Clio de mis padres y la descarga es igualmente pesada entre dos. Viaje y otro, y otro, y otro, y otro. De hecho, la mayor putada era que tanto en el piso nuevo como en el anterior no se podía aparcar bien, no había ni un puto hueco para aparcar, por lo tanto casi pierdes más tiempo yendo y volviendo del coche para cargar o descargar que dejando las propias cosas. Para más inri, descubrimos que mi zapatilla tenía un agujero y me hizo un pedazo de herida en el pie que no podía ni apoyarlo, me quería puto morir. Mi suerte, chaval. Una vez apelotonado todo en el salón, nos tocaba empezar a ponernos con el escritorio, a ver cómo lo montábamos, porque aunque hubiéramos aprovechado una semana que teníamos de fiesta pillando unos festivos por el medio y demás, dentro de poco tenía que volver a trabajar. Empezaron las pruebas con los escritorios, que si ponlo así o ponlo asá, a ver cómo queda de la otra manera. Lo que más me jode es que por 1 centímetro no pude poner los dos escritorios con sus L. ¿Sabéis las formas estas del escritorio que tiene como un apéndice que hace L? Pues eso, no lo pude poner por nada, 1 centímetro. ¡Qué rabia, macho! Fue entonces, cuando montamos los ordenadores, que descubrimos que hubo una baja en combate. El soldado LG, nombre en clave ultra white chiquito, pasó a mejor vida. Descansa en paz, soldado. Te lo mereces. Y al final, llegó el día. Tocaba entregar las llaves del antiguo piso. Bueno, ¿qué? ¿Qué ganitas de entrar al piso nuevo ya? Ahora viene la segunda parte. Mira el cabrón, ¿cómo se quiere colar? Chester, ¿aún vas tú? Última hora aquí, últimos minutos, antes de que vengan a recoger las llaves. Qué ganas de desempaquetarlo todo tú. Unpacking 2. El retorno. Unpacking 2, ahora es personal. No os mudéis nunca, de verdad, es agotador. Y si tenéis que mudaros, pagad. Que os lo hagan, que os lo hagan. Estoy agotado, muerto y necesito que me rehagan de cero. Después de la jugada que nos hizo la anterior casera, no teníamos más que ganas de salir de allí para no volver a entrar. Necesitábamos cambiar el chip y asentarnos mentalmente en la nueva casa, ya de una vez por todas, que se acabaran las historias. Ah, y también sería el primer contacto de Chester con territorio inexplorado. Dicen que a los gatos les da ansiedad esto de las mudanzas, pero... ¿y Chester? Si hay algo que sabemos es que Chester la verdad no es un gato normal. Vamos a verlo. ¿Qué pasa, cariño? Pruebas de gato en casa nueva. Proceda. ¿Qué pasa, cariño? Eso sí te lo conoces, sí. Esto sí que lo conoces. La realidad es que al cabrón le costó adaptarse incluso menos que a nosotros. Más tranquilo que un 8 él, echándose allá donde encontrara hueco cerca de nuestro lado. Nos pilló por sorpresa, pero a su vez también era un alivio. Y ya que estábamos, renovamos su arenero. ¿Qué falta le hacía? Pero ahora sí, con todo acomodadito y guardadito dentro de lo que cabe, toca hacer la presentación oficial. ¿Qué? ¿Queréis ver el piso nuevo? House Tour 2.0. ¡Vamos allá! Vaya, os estaba esperando. Primera estancia de la casa. Un recibidor tochachi. Todo guapo. Pero está lleno de cajas y de cosas porque aún no hay hueco para donde meterlo. La segunda estancia. El glow up del salón. Con su estantería para dejar cosas. Con su mueblecito para la tele. Que este mueblecito le hemos tenido que mover. Y Dios santo la historia. Por aquí tenemos todas las figuras que antes estaban en la otra habitación. Pues ahora están aquí. Todas. Puestas y expuestas. Perdonadme, pero estoy malo porque Cristian me ha pegado el catarro. ¡Mentira! No, eso es verdad. Damos paso a un amplio pasillo, bastante blanco e iluminado. Por aquí tenemos la habitación de invitados, que ya sabéis, la habitación de Chester. Qué tremendo glow up. Ahora hay 2 camas. Y bueno, que debajo de las camas tendremos que meter algo porque el señor Don Gato se mete debajo de las camas y no es plan.
¿Queréis ver una de las joyitas de la corona? Quienes conozcáis cómo era nuestra antigua casa, sabréis cómo es la cocina. Así que os dejo la diferencia. Entero reformado, con campana que funciona, que no está hecha un asco. Y bueno, una galería que está llena de trastos. ¿Queréis ver otra cosita? Otra cosita. De la cual Crystal es la que está más orgullosa. Y sí. Bueno, el ricocito de Chester. Aquí para que no moleste a nadie. Aquí tenemos el otro grade de la casa. Espérate. Tenemos otra luz. Que cambia de luz. Cada vez que la encendemos, cambia de tono de luz. Ahora es cálida. Ahora es fría. Ahora es un punto intermedio. Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una Brown Grade. ¡Mampara! Madre mía, esto es un lujazo, señores. ¡Ducha! No un proyecto de bañera. Y Dios, que bien. Sí, da un gustito meterse aquí con el calorcito que flipas. Chan, 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 chan. Inserte sonidito del Zelda. Y la cama, presidida por Blaya y por Mojón. Bebé, mi bebé. Ah, y ahora un... Y ahora un inteligente. Esto no lo veréis en muchos sitios, pero tenemos terraza privada en la habitación. ¡Loco! A ver, sigue siendo de la misma anchura que la anterior, pero es más larga. Ya ves. Así que aquí tengo pensado poner una mesita plegable, 2 sillas y... En verano esto tiene que ser de puta madre. Además es que aquí corre un aire, o sea, esto está por aquí vacío y por el otro lado también da un descampado y aquí corre un aire en esta casa que va a ser lo que no fue toda la otra. Ya os contaremos en verano a ver qué tal. ¿Queda algo más por enseñar, cariño? ¡Oh, la joya de la corona! Algo que ven todas las tardes en la plataforma morada. Tanto mía como tuya. ¡Chan, chan, chan, chan! Y aquí está la habitacioncita de los ordenadores. Señor Kiva, procede a hablar porque creo que ha hecho un upgrade en cuanto a setup, no sé, ¿me puede comentar usted? 3 monitores to guapos. Dios, cómo soluciona la vida, He adelantado a Crystal por la izquierda. De hecho sí, porque yo quería ponerme un tercero, pero al final no se ha podido. Así que el segundo me lo he puesto ahora en este soporte BESA, está aquí colgandero. Se puede mover, se puede tal. Tenemos el micro como siempre, el monitor grandote. Y bueno, ya no está el Mac aquí, así que hay algo más de espacio. Ya pillaré más mierda para dejar. Al margen de eso, también tenemos aquí al fondo la estantería con las cosas chachis que aún tengo que ver cómo la acabo de decorar. Pocket a pocket, ¿no, cariño? Pocket a pocket. Y hasta aquí la historia de nuestra odisea. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta el nuevo setup? Con un poquito de suerte no va a haber tanto retraso entre vídeos a partir de ahora, ya que ya estamos aquí, de aquí y aquí, y tengo varios en la recámara. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos y un besazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludo!